Increíble historia de rescate, ballena jorobada salvada de un ataque sorprendente de anaconda. Valeria, una joven bióloga marina de 25 años, siempre había sentido la llamada del mar. En su pequeño pueblo costero de México, las olas del océano no solo eran un paisaje, sino también el eco de las historias de su abuela, quien con dulzura le enseñó que las criaturas del océano merecían tanto respeto como el ser humano. Sin embargo, en su familia humilde y ante la mirada escéptica de su comunidad, su sueño de convertirse en protectora de la vida marina parecía una locura. La lucha diaria por sobrevivir era lo único que muchos entendían en un caluroso día de verano, mientras anotaba observaciones sobre las tortugas que anidaban en la playa, un grito desgarrador le cortó la respiración. Sin pensarlo, corrió hacia la orilla y sus ojos se llenaron de horror. Una ballena jorobada, enorme y majestuosa, estaba atrapada en una red de pescar. Su cuerpo, errático y fuerte, se agachaba en un esfuerzo angustioso por liberarse, pero había otra amenaza, una anaconda de varios metros se acercaba, su larga forma deslizándose por la arena, lista para devorar. Valeria sintió como su corazón latía con fuerza. Sabía que debía actuar rápido, pero la magnitud del desafío la paralizaba momentáneamente. Sin embargo, el recuerdo de su abuela resonó en su mente: el mar nos necesita, siempre estamos conectados. Con determinación, decidió convocar a sus vecinos, apelando a la solidaridad que siempre había caracterizado a su comunidad. Algunos llegaron, pero la mayoría, especialmente los pescadores más veteranos, veían a la ballena como una amenaza y la situación se tornó tensa. «Es una pérdida de tiempo. Podrían ser días enteros de pesca», gritó uno de ellos. Valeria sintió que su determinación se desdibujaba, pero no podía rendirse. Mientras su familia, aunque la apoyaba, le recordaba que un trabajo seguro era más sensato, el impacto del sufrimiento de la ballena la llenaba de indignación. En ese momento crítico, la ballena, con ojos llenos de dolor, levantó su enorme cabeza y miró a Valeria y a la comunidad como si pidiera ayuda. Este instante precioso encendió un cambio, y la tensión fue sustituida por un silencio conmovedor. Los rostros comenzaron a transformarse. ¿Podrían, finalmente, ver la magnitud de lo que significaba salvar a esta criatura? Un murmullo se entrelazó entre las voces de los pescadores, un desasosiego que crecía como una ola. La sensación de unidad tomó protagonismo mientras las familias comenzaban a acercarse, resignando diferencias por un propósito compartido. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, como un torrente de energía colectivo, las manos se unieron. Valeria coordinó esfuerzos, cada uno aportando su fuerza y coraje. Las olas, que antes parecían desafiantes, ahora se volvían cómplices, ayudando la lucha que llevaban a cabo. Entre risas nerviosas y bromas, lograron arrastrar la red y liberar a la ballena, que alzó su enorme cuerpo, salpicando agua, con un último brillo de agradecimiento antes de regresar al mar. Pero lo que Valeria no esperó fue el profundo eco de ese rescate. Sus corazones se volcaron, y así se sembró la semilla de una nueva conciencia en el pueblo. ¿Lograrían aprender del valor de la vida marina? ¿Podría Valeria demostrar que su camino era el correcto? Mientras la ballena se alejaba, sintió que no solo habían salvado a una criatura, sino que también habían comenzado a transformar su hogar y corazones. Sin embargo, la lucha solo comenzó. El aire en el pueblo se había vuelto electrizante después del rescate. Valeria seguía sintiendo esa conexión especial con la ballena, como si una parte de su esencia hubiera quedado anclada en ella. Pero, con cada nuevo día que pasaba, una pregunta persistía en su corazón: ¿habría sido este acto suficiente para cambiar las percepciones sobre la vida marina en su comunidad? En los días siguientes, Valeria observó con atención a sus vecinos. Las conversaciones en el mercado habían comenzado a girar en torno a la ballena. «Es un milagro», decía doña Clara, la anciana del pueblo, mientras ofrecía pescado fresco en su puesto. «Si no hubiera sido por Valeria, jamás la habríamos visto libre de esa red».
A pesar de eso, los comentarios de algunos pescadores retumbaban más fuerte, llenos de recelo: las ballenas son inmensas, solo traen problemas. La lucha que había comenzado en la playa la llevó a las calles del pueblo, donde Valeria decidió organizar una reunión en la plaza. Quería hacer que todos entendieran la importancia de cuidar el océano. Al atardecer, un mar de rostros se reunía a su alrededor. Podía sentir la tensión en el aire. Algunos esperaban escuchar excusas sobre por qué seguir pescando como siempre era la mejor opción, mientras que otros anhelaban un cambio. Con voz firme, comenzó a hablar. El mar nos ha dado vida, y debemos protegerlo. La ballena no es solo una criatura, es símbolo de nuestro hogar. Sus palabras resonaban con pasión, un eco del amor que su abuela le había inculcado. Si no cuidamos a estas criaturas, nos enfrentamos a una crisis que afectará a todos, incluso a nuestras familias. Los murmullos se intensificaron, pero Valeria no se detuvo. Describió la belleza del océano, la importancia de cada especie, y cómo su futuro dependía de su comportamiento. Los ojos de varios niños brillaban de admiración mientras ella pintaba imágenes vívidas de la vida marina. ¿Acaso podían ellos hacer algo para cambiarlo? Al final de su discurso, Valeria presentó una idea: limpiar la playa y crear un programa de concienciación. Siguió con entusiasmo al escuchar algunos aplausos. «Vamos a cuidar nuestro mar juntos». Los primeros voluntarios comenzaron a levantarse, pero la respuesta no fue unánime. «Eso no servirá de nada», interrumpió un joven vestido con ropa de pescador. «Todo seguiría igual, no podremos cambiar lo que somos». El corazón de Valeria se hundió. ¿Qué podía decir para convencerlo? Recordó de repente los sentimientos compartidos durante el rescate, el momento en que las manos se unieron por primera vez. «No puedo hacer esto sola», admitió. «Pero juntos, somos más fuertes. Debemos ser parte del cambio, por nuestras familias, por el futuro de todos». Un silencio lleno de reflexión cubrió la plaza. Valeria miró a su alrededor, buscando señales de esperanza cuando, de repente, levantando la mano, un anciano de cabello canoso habló con voz temblorosa: «Puede que no lo creamos ahora, pero sí valdrá la pena intentarlo. Mi abuelo solía decir que el mar es una promesa, una vida que tenemos que cuidar». Esa simple afirmación prendió una chispa en otros. Decidieron hacer una limpieza de playa al siguiente fin de semana. Sin embargo, Valeria no podía ignorar que la esencia de la ballena seguía detrás de cada paso. Mientras la reunión se disolvía, el sonido del mar la atrajo como un imán. Mirando el horizonte, sintió una presencia. Empezó a pensar en lo que habría que enfrentar al superar la resistencia de su gente. ¿Y qué pasará si los pescadores se niegan a cambiar?, se preguntó a sí misma, mientras una sombra pasaba por su mente. Con un nuevo sentido de urgencia, comprendió que no solo tenían que limpiar la playa, sino también enfrentarse a las viejas creencias profundamente arraigadas. La aventura apenas comenzaba y el verdadero desafío estaba por delante. ¿Cómo convencer a su comunidad de cambiar? ¿Podría la ballena ser un símbolo de esperanza y unidad en su lucha? Así, el mar le susurró un nuevo secreto. Mientras Valeria se daba vuelta, una ola alta rompió con fuerza a su lado. En su mente, la imagen de la ballena resurgía, guiándola hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El fin de semana llegó más rápido de lo que Valeria había esperado. La predicción del tiempo prometía un día soleado, ideal para su plan. Se despertó temprano, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras el sol empezaba a elevarse, enviando haces de luz dorada sobre el pueblo, ella se preparó con determinación. Quería hacer de esta limpieza de playa algo memorable. Al llegar al puerto, el bullicio de la gente la sorprendió. Hombres, mujeres y niños estaban reunidos con bolsas de basura y guantes en las manos. Algunos rostros eran conocidos, pero otros eran nuevos. Valeria sintió una cálida oleada de esperanza al ver que su mensaje había resonado más allá de su círculo inmediato. «Gracias por venir», exclamó Valeria al alzar la voz sobre el murmullo del mar. «Hoy vamos a hacer algo grande». La energía en el aire era contagiosa, y pronto, los voluntarios comenzaron a dispersarse a lo largo de la playa, cada uno responsable de un tramo donado a la causa. Mientras recogía plástico y restos de redes de pesca, sintió cómo el trabajo en equipo fomentaba conversaciones. Las risas de los niños, los comentarios entre adultos sobre los recuerdos de la infancia en el océano,
comenzaban a llenar los espacios que antes estaban habitados por quejas y desconfianza. Sin embargo, su corazón apretó al recordar la resistencia de algunos pescadores. En medio de la limpieza, se acercó al joven que había protestado durante la reunión. Se llamaba Luis, y era conocido por sus habilidades con el barco y su desconfianza hacia los cambios. Luis, lo llamó Valeria, apenada por sus dudas. Sé que estás aquí, pero, ¿qué piensas de todo esto? Él miró el mar, frunciendo el ceño. No sé. No creo que se pueda cambiar cómo hacemos las cosas solo porque uno o dos quieran. La tradición tiene peso. Su voz temblaba con una mezcla de ansiedad y firmeza. ¿Y qué tal si esas tradiciones son las que nos están llevando a la perdición? Valeria insistió, intentando encender una chispa de reflexión. No estoy pidiendo que cambies por completo, solo que consideres el futuro. Luis la miró, y por un momento, sus ojos se encontraron, llenos de una lucha interna que parecía un reflejo del océano en calma. Aldea de vida, pero repleta de tempestades. A medida que el día avanzaba, la playa comenzaba a transformarse. Las bolsas de basura se llenaban, y el mar revelaba un paisaje más limpio, más vital. De repente, un grupo de niños comenzó a correr hacia el agua, emocionados por las pequeñas criaturas marinas que emergían en la arena. «Mira, Valeria, mira». Gritaban, mostrándole un pez pequeño que aleteaba tímidamente. Todo el mundo se detuvo por un instante para admirar la belleza de ese instante. Valeria sintió que su corazón latía más rápido. Era como si el océano también aplaudiera, celebrando la nueva energía en la playa. Al caer la tarde, Valeria se subió a una roca y miró a su comunidad. «Hoy hemos empezado algo maravilloso», dijo con emoción. «Hemos sido capaces de unirnos por una causa mayor que todos nosotros. Esta ballena, y el mar, nos necesitan. Cambiará todo, si lo hacemos juntos». Luis se unió a ella, aún con una sombra de duda en su rostro, pero comenzó a aplaudir. Era un pequeño paso, pero se sentía monumental. La comunidad mostró su apoyo, primero uniendo palmas, luego con vítores, los murmullos de escepticismo empezando a desvanecerse, pero de repente, una sombra cruzó el cielo. Mirando hacia arriba, Valeria vio algo aterrador. Un creciente grupo de personas gritaba indicando el horizonte. «¡Es un barco! Está pescando demasiado cerca de la costa». La alegría por el progreso se transformó instantáneamente en preocupación. Valeria sintió un tirón en su estómago. ¿Qué harían si seguían ignorando su misión? La situación estaba a punto de volverse más complicada, y la resistencia de su comunidad no había hecho más que comenzar a asomarse. ¿Lograrían defender su hogar, o la lucha apenas estaba iniciando? El grito de alarma resonó por toda la playa. Valeria giró la cabeza, su corazón golpeando con fuerza mientras observaba el barco que se acercaba. Era un pesquero de gran tamaño, un monstruo de metal en medio de un océano azul que antes representaba la libertad. Los murmullos de su comunidad se convirtieron en un clamor colectivo de preocupación. ¿Cómo podrían permitir que eso ocurriera tan cerca de la costa? «Luis», gritó Valeria tratando de enfocarse, «tú conoces estas aguas mejor que nadie. ¿Qué podemos hacer?» Él se quedó en silencio un instante, su rostro se oscureció. Las dudas que había tenido durante todo el día brotaron nuevamente. «No se puede hacer nada». «Están en su derecho», respondió con desánimo, pero Valeria detectó un atisbo de conflicto en su mirada. «No puede ser así. No podemos quedarnos de brazos cruzados», lo instó. «Si seguimos permitiendo esto, acabaremos con todo lo que amamos. Ellos deben saber que estamos aquí». Los voluntarios comenzaron a organizarse. Algunos se dirigieron a buscar botes de remos, mientras otros corrían para recoger pancartas que habían hecho durante la limpieza. Valeria sintió como la adrenalina se apoderaba de ella. De repente, el océano que había sido símbolo de belleza se convertía en un campo de batalla. La comunidad armó barricadas improvisadas en la playa, sabiendo que el área donde pescaban los barcos era crucial para la vida marina. Al instante, el aire se llenó de gritos de aliento y miedo. La determinación aumentó tras cada golpe de paleta en el agua, tras cada grito de amenaza hacia el barco que aún se acercaba. «Frenen el motor. Este es un lugar protegido». Valeria gritó a toda la masa mientras levantaba su voz al unísono, sus manos alzadas en un gesto que exigía atención. Los pescadores del barco, al ver la multitud indignada,
se detenían por un instante, inseguros de lo que estaba ocurriendo. Luis, sintiéndose parte de algo más grande que él mismo, dio un paso adelante a Valeria. Escuchen. No estamos en contra de la pesca, pero hay maneras de hacer las cosas. Esta costa es nuestro hogar. Si no la cuidamos, todos perderemos. Los encargados del barco parecían empezar a comprender. Miraron a los voluntarios que, con corazones en fuego y ojos decididos, le decían a su hogar y a sus tradiciones que era hora de cambiar. Pero el capitán del barco, con una voz gruesa y áspera, respondió: nosotros tenemos licencias. Volvemos a hacer lo que necesitamos. Valeria sintió que un frío recorría su espina dorsal. La lucha apenas comenzaba, y ese era el momento en que debían demostrar no solo su determinación, sino también su esperanza por un futuro diferente. No se trata solo de leyes, sino de respeto. Este océano, estas criaturas, nos pertenecen a todos. Las lágrimas empezaron a brillar en sus ojos, sabía que esa era su oportunidad para cambiar la historia. Los voluntarios, cada vez más decididos, alzaron las manos hacia el barco. ¡No más!, gritaron al unísono, llenando el aire con su pasión. Cada uno representaba a una familia, a una tradición que debía mantenerse viva. Mientras tanto, el cielo se teñía de naranja con la puesta de sol, reflejando la intensidad de la lucha que se desarrollaba. Y en medio de ese caos, algo en el fondo del mar comenzó a emerger lentamente. Una aleta majestuosa rompió la superficie, seguida por la curva impresionante de un enorme cuerpo. Era una ballena jorobada, desconcertantemente hermosa, como si acudiera al llamado de la comunidad. Valeria sintió que su pecho se llenaba de un nuevo aliento, un susurro de esperanza. «¡Miren!», gritó alguien, y todos se volvieron a la ballena. Las preocupaciones momentáneamente se desvanecieron al ver la majestuosidad que prometía ser la estrella de su lucha. «Debemos protegerla», exclamó Valeria, sintiendo que todo su esfuerzo había valido la pena. Pero el capitán del barco, con la mirada fija en el gran cetáceo, frunció el ceño y dio orden a su tripulación para aumentar la velocidad. La inminente amenaza se cernía sobre la ballena y Valeria supo que tenían que actuar rápido. El momento de verdad se acercaba, y su comunidad estaba más unida que nunca. ¿Podrían salvar a la ballena y frenar al pescador antes de que fuera demasiado tarde? Valeria sintió que el tiempo se desaceleraba mientras observaba al barco acelerar hacia la ballena. Cada giro de sus hélices parecía gritar por un rescate que se tornaba más urgente a medida que el espacio entre ellos se cerraba. El aire se volvió denso, cargado de angustia y fervor. Todos los miembros de la comunidad se miraron entre sí, comprendiendo la misma cosa: no podían dejar que la belleza del océano se convirtiera en un recuerdo amargo. «¡A los botes!», gritó Luis, despertando un espíritu de acción en la multitud. La adrenalina fluía por sus venas. Sin pensarlo dos veces, Valeria y algunos jóvenes saltaron al bote más cercano con remos en mano. La madera chirrió bajo sus pies, pero no había tiempo que perder. La ballena estaba en peligro y la comunidad iba a protegerla. «Rema, rema fuerte», exclamó Valeria mientras el bote comenzaba a deslizarse sobre el agua. Luis estaba a su lado, remando con fuerza, su rostro enrojecido pero decidido. Detrás de ellos, otros botes se unieron, formando una línea humana en defensa del océano. El sonido del motor del pesquero se intensificó, cortando la tensión del aire con una amenaza palpable. Había algo en la frente fruncida del capitán, en la forma en que sostenía el timón, que les decía que no se detendría, ni siquiera frente a ellos. Pero Valeria ya no tenía miedo, había encontrado su coraje en la lucha por lo que amaba. «¡Juntos!», gritó Valeria, levantando su remo en un gesto de unidad. La comunidad la siguió, los remos alzados como lanza protectora, una barrera flotante entre la ballena y el peligro. Con cada golpe, el agua salía disparada, reflejando el sol que se hundía en el horizonte. Entonces, de repente, la ballena emergió de las profundidades, como un ángel del mar. Su cuerpo enorme brillaba bajo la luz del crepúsculo, y con un movimiento noble desvió su camino justo a tiempo, sorprendentemente veloz para su tamaño. «¡Sí!», se escuchó el grito de alegría que resonó en la comunidad. Las miradas se llenaron de admiración y esperanza. La ballena estaba viva, y Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, cada latido un recordatorio de su importancia en ese instante. Pero el pesquero continuaba avanzando, ignorando la belleza justo delante de él, y Valeria entendió que no podían dejarlo pasar.
Con un sacrificio colectivo, decidieron bloquear su camino. Era un movimiento desesperado, pero era su último recurso. ¡A la derecha! Hacia la proa, gritó Luis, y todos los botes se alinearon, creando una red humana de resistencia. La sensación de unidad era electrizante. Sabían que estaban arriesgando mucho, pero también que el océano era su hogar, un hogar que estaban dispuestos a pelear con uñas y dientes. El capitán del pesquero empezó a girar, la inminente colisión se sentía tangible, el horror de una tragedia se cernía sobre ellos. «Valeria, alejémonos», gritó un voluntario, pero era demasiado tarde. Con un último esfuerzo, ella alzó su voz con toda la fuerza que tenía. «Detente. Por favor». El ruido del motor se apagó abruptamente, como si el universo entero hubiera escuchado su súplica. En ese momento, el silencio se convirtió en un eco, y todos sostuvieron la respiración. Las miradas se cruzaron, llenas de una mezcla de expectativa y miedo. Cuando el capitán miró a su alrededor, frente a ese grupo de humanos determinados, algo pareció cambiar en su expresión. Fue un leve titubeo, un vistazo de duda que ofreció a Valeria una chispa de esperanza. Con una mano temblorosa, él levantó el radio, y todos sintieron que el destino de la ballena estaba en juego. ¿Se detendrá?, murmuró alguien a su lado, mientras las olas del océano seguían moviéndose, como si también esperaran la respuesta. Las pulsaciones de Valeria resonaban en su cabeza. Aunque ahora estaban tan cerca de perderlo todo, había una sensación potente en el aire. La lucha había valido la pena y la comunidad estaba unida para enfrentar cualquier tormenta. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de la historia? ¿El capitán escucharía su llamado? La tensión se cortaba en el aire mientras la comunidad contenía la respiración. Valeria sentía el latido de su corazón retumbando en sus oídos, mientras el capitán mantenía su mirada fija en el horizonte. El instante se alargaba, como si el tiempo mismo estuviera celebrando su resistencia. Finalmente, el motor del pesquero se detuvo por completo. La propulsión que antes cortaba el agua se extinguió, dejando solo el murmullo de las olas y el suave susurro del viento. Valeria sintió una oleada de alivio, pero el temor no se disipó por completo. El capitán continuó observándolos, su expresión impenetrable, como si deliberara entre el deber y la compasión. «¡Viva la ballena!», gritó Luis, rompiendo el silencio. La comunidad estalló en vítores, unos saltando de alegría, otros abrazándose. Valeria sintió que las lágrimas se asomaban a sus ojos. Se aferró a su remo, recordando que su lucha no había sido en vano. Pero esto no acaba aquí, pensó Valeria, consciente de que aunque el barco había parado, aún quedaba un gran desafío por delante. Con el motín en sus corazones, comenzaron a acercarse al pesquero, formando un círculo de seguridad alrededor de la ballena que, aún felizmente nadando, parecía estar agradecida por su defensa. Era una victoria pequeña, pero significativa. Sin embargo, el capitán finalmente rompió el silencio, y su voz, aunque grave, contenía un matiz que nadie había esperado escuchar. «¿Por qué arriesgan tantas vidas por un animal?», preguntó, sus ojos escudriñando a Valeria. Ella tomó el aire profundo y, utilizando cada fibra de su ser, respondió: «Porque no es solo un animal. Es parte de nuestro hogar, de nuestra historia. Si no luchamos por esto, ¿qué nos queda?». Sus palabras flotaron en el aire, resonando con la audiencia y llevando consigo la esencia de su lucha. El capitán mantuvo su mirada. Había algo en su expresión que parecía estar cambiando, una especie de lucha interna. Después de un instante que pareció eterno, él habló de nuevo. «No es tan simple. La pesca es nuestro sustento, y este mar es mi vida». Valeria entendió que estaban en convoluciones. No solo luchaban por una ballena, sino por la unión de dos mundos. Uno que necesitaba sobrevivir y otro que deseaba proteger la vida. Pero también había un camino en medio. Quizás sirva de algo crear conciencia. «Podemos encontrar un equilibrio», sugirió Luis, y su voz se unió al clamor de los otros. «No se trata de privarle la vida a nadie. Se trata de aprender a cuidar lo que tenemos». El capitán parecía considerar sus palabras, sus ojos parpadeando entre la multitud y la ballena en el agua, ahora más tranquila y confiada. De repente, un grito rompió la conversación. «¡El mar! ¡Miren!». Una ola gigantesca empezó a formarse a lo lejos, girando velozmente hacia ellos como si una bestia del océano estuviera despertando.
La ballena hizo un salto casi prodigioso, pero no era sola, todos miraron hacia el horizonte, horrorizados al ver dos serpientes de agua que emergían, y no eran ballenas. La oscuridad se alternaba con un resplandor verde intenso en un espectáculo desconcertante. «Anacondas», gritó alguien, mientras la calma del momento se desmoronaba ante la inminente llegada de una trágica verdad. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo luchaban por salvar a la ballena, una nueva batalla estaba a punto de empezar en medio de esta nueva amenaza, su mente solo pensaba en una cosa: ¿cómo podríamos protegerla ahora? La comunidad tendría la fuerza para enfrentar a estos monstruos y salvar no solo a la ballena, sino al mismo corazón del océano que todos amaban. Los rostros angustiados reflejaban la emergente tensión, y en el aire se percibía un nuevo llamado a la acción. La batalla por el océano aún no había terminado, y a medida que las sombras se acercaban, Valeria supo que debía asumir el liderazgo, aunque no sabía si tendrían el valor para enfrentar lo que venía. Valeria respiró hondo y sintió como la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. La comunidad aún vibraba con los vítores, pero el eco de la advertencia sobre las anacondas definía el nuevo tono del momento. Las gigantescas serpientes del mar se movían con una agilidad sorprendente, atravesando las aguas como sombras, listas para atacar. «¡Todos a sus barcos!» «Rápido», gritó Valeria, y su voz, aunque temblorosa, reverberó en los corazones de todos. Las embarcaciones, muchas de ellas viejas y gastadas, vibraron bajo la urgencia del momento. Los pescadores, aún en estado de euforia tras la defensa de la ballena, comenzaron a volver a la realidad. La camaradería que habían sentido el instante anterior se transformó en determinación feroz. Luis, a su lado, le echó un vistazo a Valeria antes de saltar hacia su propio bote. «Tú lo has dicho, Valeria. Debemos protegerla», insistió, aferrándose al remo con fuerza. Con un asentimiento, ella supo que el apoyo de Luis sería vital en lo que estaba por venir. Valeria tomó asiento en su bote, y con las manos firmes en el timón, se giró hacia el resto de la comunidad. La ballena, en la distancia, aún nadaba con gracia, ajena al peligro que se acercaba. «No la dejaremos sola», exclamó. Las palabras nacieron del fondo de su ser, y miradas de acero comenzaron a chispear entre la multitud de pescadores a medida que las serpientes de agua se acercaban. Un murmullo inquieto se apoderó del grupo. Las leyendas sobre anacondas habían sido parte de su infancia, cuentos que hablaban de criaturas míticas capaces de devorar a hombres enteros. Pero hoy, Valeria entendió que solo se podía enfrentar a lo desconocido con valentía y acción. Las anacondas emergieron del agua, alzándose como torres de poder. Sus escamas brillaban bajo el sol, y la energía del océano se intensificaba a su alrededor. Valeria sintió como una expresión de miedo se apoderaba de algunos, pero sacudió la cabeza. «Enfrentemos este desafío juntos». Por la ballena y por nosotros, las embarcaciones comenzaron a alinearse, formando una barrera frente a la ballena. Cada remo que caía en el agua sembraba confianza. El capitán, con su mirada dura, se unió, sintiendo por primera vez la urgencia de este momento y la conexión entre todos. Valeria se empujó al frente, donde podía ver la ballena alzarse y caer. «No estamos aquí solo para luchar. También estamos aquí para mostrarles que esta es nuestra casa», gritó, y esas palabras atravesaron la distancia como un grito de batalla. La ballena parecía comprender, girando su gran cabeza hacia el grupo como si alentara su valor. Las anacondas, con movimientos irresistibles, se lanzaron en un ataque feroz. Una de ellas trató de hundirse bajo la superficie, mientras apuntaba hacia la ballena. Sin pensarlo dos veces, Valeria levantó su remo y golpeó el agua, creando olas que sacudieron el buque. «Dispersen el agua. Atraigan su atención», rugió, y el clamor de la comunidad se alzó en un alboroto de remos y gritos. El ataque había comenzado. Los remos se alzaban y caían, generando un estruendo, mientras Valeria mantenía su enfoque. La ballena saltó de nuevo, como si entendiera la pelea que se libraba a su alrededor. «Sigue adelante», pensó Valeria, su corazón latiendo fuertemente. Pero el nuevo desafío era claro. La comunidad no solo debía proteger a la ballena, sino también a sí mismos. Justo cuando creían tener la ventaja, otro grito resonó entre los barcos: «¡Viene más rápido!». Y a medida que miraban a su alrededor, la sombra de una sombra más oscura surgía del fondo, acercándose peligrosamente. Valeria comprendió que este era solo el principio. La lucha no estaba simplemente por la vida de un animal, sino por la vida misma que era de todos, y el peso de sus decisiones pesaba más que nunca. ¿Podrían realmente superar este desafío y salvar no solo a la ballena,
sino su hogar y su futuro? El rugido de la comunidad resonó con una fuerza casi palpable. Valeria, con el pecho lleno de determinación, observó cómo las anacondas se acercaban, sus cuerpos construyendo serpientes de sombra en el agua. Una mezcla de miedo y valor chisporroteaba entre los pescadores. Sabían que debían permanecer unidos, pero el pánico también comenzaba a filtrarse en sus corazones. No miren atrás. Siguen avanzando. Valeria gritaba, cada palabra una llamada a la acción. Con un empuje decidido, empezó a golpear el agua con su remo, generando estelas que parecían dividir el océano. Luis, a su lado, replicó su movimiento, su mirada fija en la ballena, que aún luchaba por mantenerse a flote. La escena era surrealista. La ballena, inmensa y majestuosa, parecía un oasis de esperanza en medio del caos. Cada vez que emergía, llenaba a los presentes de un nuevo aliento, como si la criatura en el agua les recordara por qué estaban luchando. Por la vida, por nuestra tierra. Valeria vociferó, y sus palabras se convirtieron en el mantra del grupo. Sin embargo, el agua comenzó a burbujear. Era un claro aviso de que algo se acercaba. El ser oscuro, la nueva sombra, emergió y mostró su increíble tamaño. «Es enorme», murmuró un pescador, sus ojos desorbitados por la sorpresa y el terror. Las anacondas, envalentonadas, parecían una amenaza menor comparadas con esta nueva bestia, que se deslizaba en círculos alrededor del grupo. «Debemos mantener la concentración», un anciano de la comunidad, sabio y venerado, gritó desde su pequeño bote. «Si perdemos la fe, perdemos todo». Sus palabras calaron hondo. Valeria se sintió inspirada. «No debemos permitir que el miedo nos venza. Este es nuestro hogar y nada nos lo quitará». Con cada palabra, su voz resonaba más fuerte, reforzando el coraje colectivo. Las anacondas se deslizaron, intentando atacar las embarcaciones, cada uno de sus movimientos era ágil, letal. Un grito alarmado resonó de un lado. Valeria se dio la vuelta y vio como un joven pescador luchaba por mantener su bote en equilibrio, ya que una anaconda había golpeado su lado con fuerza. «Ayúdame», rogó el chico, su voz ahogada por el estruendo de la batalla. Valeria, sintiendo un impulso irrefrenable, decidió actuar. «Luis, ven», gritó, y de un salto, se dirigió al bote en apuros, mientras otros remaban alrededor, generando una barrera para proteger a su amigo. La comunidad se entrelazó en un esfuerzo colectivo, impulsando sus embarcaciones hacia la escena de la lucha con un fervor nunca antes visto. Luis unió fuerzas con Valeria. «Toma su remo, y empuja con todo lo que tengas», dijo, y se lanzaron al rescate del joven, sumando sus fuerzas para empujar en dirección opuesta a la serpiente que se retorcía de manera amenazadora. Justo cuando lograron estabilizar el bote, una nueva ola de agua surgió. Era el profundo resoplido de la ballena, como un canto de guerra resonando. En ese momento, Valeria comprendió que esta batalla no solo era por la supervivencia de una vida, sino también por la conexión que compartían como comunidad. Cada remo que caía en el agua se transformaba en un latido de esperanza, pero el aterrador monstruo que se alzaba entre ellos aún no había mostrado todas sus cartas. De repente, una sombra aún más grande quebró la superficie, retorciéndose hacia la ballena. El miedo se apoderó de Valeria mientras ella se preguntaba, ¿cómo podríamos enfrentar un enemigo tan formidable? Con el corazón latiendo al unísono con el de sus compañeros, Valeria miró al horizonte y sintió, en lo más profundo, que esta lucha acaba de comenzar. ¿Tendrían la fuerza para resistir ante un desafío que se tornaba cada vez más peligroso? La respuesta a esa pregunta emocionante estaba a punto de ser revelada. El caos en el agua se intensificaba. Las anacondas, como sombras líquidas, se lanzaban contra las embarcaciones, mientras la inmensa y angustiante sombra del nuevo monstruo se acercaba cada vez más. Valeria sintió que el aire se llenaba de una tensión eléctrica. Todos estaban paralizados por el miedo al enfrentarse a lo desconocido. Mientras tanto, la ballena seguía luchando, ahí, mostrando una voluntad que parecía desafiar la naturaleza misma. «Debemos actuar ya», gritó Luis, buscando la mirada de Valeria entre la multitud. Su confianza la empujó a buscar soluciones. «Si la ballena puede resistir, nosotros también. Unámonos como nunca antes lo hemos hecho». Las palabras resonaron con fuerza, despertando en el grupo una furia que hacía tiempo no sentían. Una gran oleada de valentía surgió, como si todos los pescadores respiraran al unísono, olvidando su propio temor. Con un grito decidido, Valeria se giró hacia el grupo.
impulsemos nuestros botes hacia la ballena. Si conseguimos protegerla, quizás eso envalentone a los demás y podamos salvar a todos. Sin dudar, comenzó a remar con fuerza, guiando a su comunidad hacia el corazón del conflicto. A medida que se acercaban, la silueta de la criatura emergió completamente. Era más aterradora de lo que Valeria había imaginado. Con escamas que brillaban incluso en la oscuridad del agua, se envolvía alrededor de la ballena, tratando de acorralarla. Esta visión hizo que el estómago de Valeria se retorciera. ¿Cómo podrían vencer a un ser tan gigantesco? La gente a su alrededor, contagiada por su determinación, empezó a gritar, uniendo sus voces en un canto de unión. ¡Por nuestra tierra! ¡Por nuestra vida! Cada grito llenaba el aire de fervor, como un mantre que les daba fuerza. Mientras los botes avanzaban, Valeria vio que la ballena parecía relajarse, notando la llegada de sus defensores. Una vez más, la comunidad ajustó su estrategia. Formemos un cerco, propuso Luis, y todos se agruparon, formando una línea defensiva con sus embarcaciones. Las anacondas, al notar esto, retrocedieron momentáneamente, como si la unión de los pescadores hubiera creado un escudo invisible. Valeria miró a su alrededor, sintiéndose más fuerte por el apoyo de sus amigos. Pero cuando menos lo esperaban, el gigante oscuro se lanzó hacia ellos con una velocidad impresionante, generando olas que hacían que sus embarcaciones tambalearan. «Sujétense», gritó Valeria, intentando contener el pánico en su voz. El impacto fue brutal, y algunos empezaron a caer al agua, pero Valeria no podía dejar que el miedo se apoderara de ella. «Remen, remen con fuerza». Recordando lo que habían superado juntos, sintió que algo los unía aún más. A lo lejos, la ballena también se movió, como respondiendo a su llamado, lanzando un chorro de agua hacia el cielo en un acto de desafío. Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Valeria. «No estamos solos. Luchamos por ella también». La ballena, ahora libres de las serpientes que la acorralaban, estaba lista para empujarse hacia adelante, como si los pescadores le dieran un nuevo propósito. Pero en medio de la lucha, una sombra aún más oscura y amenazante se alzó por detrás de la ballena. Valeria sintió una fría oleada de incertidumbre. «¿Qué es eso?», musitó, su voz ahogada por la presión que empezaban a sentir en su pecho. La criatura que asomaba, más grande y aterradora, parecía dispuesta a aplastar todo a su paso y con el corazón palpitante. Valeria se preguntó, ¿qué podría hacer su comunidad ante un enemigo tan formidable? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, comprendió que la verdadera fuerza no solo residía en su habilidad de luchar, sino en su capacidad de unir corazones. ¿Sería suficiente su amor por la tierra y entre ellos para enfrentar esta nueva amenaza? La respuesta, pronta a revelarse, marcaría el destino de todos. El estruendo se desató en el agua cuando la gigantesca sombra se abalanzó hacia la ballena. Valeria y su comunidad, sintiendo la inminente amenaza, apretaron los remos con más fuerza, alistando su valentía. «Este es nuestro hogar. Nosotros somos su voz», gritó Valeria, mientras su corazón resonaba con el latido de la comunidad. La ballena, a sus espaldas, echó un resoplido que resonó como un canto de esperanza. Con un arranque de pasión, Valeria lideró el cargamento humano hacia la ballena. La sabiduría de los ancianos y la fuerza de los jóvenes formaron un escudo sólido. «Avancemos juntos. Por la ballena, por nosotros». Las palabras reverberaron con la fuerza de un faro, encendiendo el coraje de todos. Ellos no estaban solos, estaban conectados por la vida, la tierra y un deseo ferviente de proteger lo que amaban. Por fin, en un último esfuerzo, se formó una barricada de botes, el sonido del agua golpeando construyendo una sinfonía de unidad. Valeria levantó su remo y todos lo siguieron, era como si cada golpe en el agua resonara en sus corazones. Gritos de determinación brotaban, liberando el miedo que se había asentado en el ambiente como una sombra. Las anacondas, enfrentando la barrera humana, dudaron. La comunidad no solo se estaba revolviendo contra un enemigo, sino que estaban posicionándose juntos como guardianes del océano. El viento trajo consigo una brisa renovadora, llena de aliento y fuerza, simbolizando un nuevo comienzo. Al mirar hacia la ballena, la vieron elevarse, gran y majestuosa, como si estuviera resonando con la esperanza que desprendía el grupo, pero la nueva sombra no se detuvo. Con un rugido feroz, se abalanzó hacia ellos, dispuesto a capturarlos en las profundidades. Valeria sintió un escalofrío, la criatura oscura se estaba acercando, exhibiendo su verdadero tamaño, y la comunidad temía que su unión podría no ser suficiente. Sentía que su aliento se cortaba. La ballena,
como si entendiera la gravedad de la situación, comenzó a nadar en círculos, uniendo fuerza y gracia para crear una ola que podría desplazar a sus atacantes. El océano respondió con un rugido, como si también fuera parte de la batalla. «Ahora», Valeria gritó, entendiendo que este era el momento de actuar. «Usen a la ballena como nuestra guía». Con la determinación ungida por la fe, todos remaron en sincronía, atrayendo la atención de la enorme serpiente. La criatura se lanzó, pero la ballena, con una agilidad inesperada, giró y dejó escapar un chorro de agua que desvió la trayectoria del ataque. El bote tambaleó por el movimiento, pero la comunidad se aferró con uñas y dientes. «Sigan remando. No podemos dudar», expresó Luis, su voz resonando en el viento. La luz del sol empezaba a caer, tiñendo la escena de colores dorados. Valeria sintió una conexión luminosa con la ballena, que ahora parecía ser su aliada, una luz brillante en medio del caos. Con cada remada, la comunidad se llenó de fuerza y su coraje fue creciendo como olas del océano. Las anacondas, ahora confundidas, comenzaron a retroceder ante la furia colectiva. Cada grito y cada golpe en el agua se convirtió en un canto de lucha, un eco que levantó el ánimo de cada uno. Sus corazones palpitaban al unísono, el amor por su hogar y su mar los había unido en un solo ser y finalmente, cuando pareció que todo estaba perdido, una ola gigante rompió la superficie, y de entre las aguas emergió la enorme ballena, como un faro de esperanza, arrojando un chorro de agua en lo alto, instando a todos a mantenerse firmes. La comunidad aplaudió su respuesta, un grito universal de alivio y admiración que se fundió en un solo aliento. «No estamos solos y nunca lo estaremos», dijo Valeria, su voz envolviendo el aire. «Este es nuestro hogar, y lucharemos por él, juntos y con esperanza». Los murmullos de afirmación se extienden entre ellos como un fuego en una noche fría. A medida que la batalla se apaciguaba, Valeria se sintió transformada por la experiencia. La comunidad ya no era la misma, y en sus corazones había crecido la comprensión de que la verdadera fuerza no solo reside en la lucha, sino en el amor y la unidad que compartían. A los pocos minutos, el pesquero decidió retirarse, y la comunidad, exhausta pero triunfante, sintió una nueva energía brotar. La ballena, agradecida, se sumergió bajo las olas, dejando una estela de esperanza en su recorrido. Valeria supo que habían iniciado un cambio, no solo para la vida marina, sino para el futuro del pueblo. Cuando las sombras se desvanecieron en el horizonte y el sol empezó a brillar, los pescadores se reunieron en la orilla, compartiendo la emoción que se desbordaba en sus corazones. «Hoy fue solo el comienzo», dijo Luis, sonriendo a Valeria con una admisión genuina. «Hemos hecho historia». Valeria sintió lágrimas de alegría brotar, mientras los abrazos y risas se intercambiaban. En su pecho, un nuevo fuego ardía, la promesa de que su comunidad siempre se uniría para proteger el mar y todo lo que amaban. Con el sol poniéndose detrás de ellos, comprendió la lección de su abuela: el mar y la tierra siempre estarían con ellos siempre. Este fue el momento. Una transformación que dejó huella, un pacto renovado con el océano y entre ellos. Y ahora, si has sentido la emoción y la conexión de esta historia, necesitas suscribirte ahora. Es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora, porque eso realmente alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido que amas. Comenta tus reacciones sobre este final y cuéntanos tu parte favorita. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El mundo necesita más historias de unión y esperanza.